Muy buenas tardes. Hoy nos toca hablar del tema de megacolon, vólvulo y fecaloma. Vamos hablando un poquito de la anatomía del intestino grueso. El colon mide alrededor de 1.5 metros. Está recorrido por tres fibras musculares longitudinales llamadas tenias. El ciego es la parte más ancha del colon, mide más o menos entre 7.5 a 8.5 centímetros de diámetro. Después viene el colon ascendente, entre 10 a 15 centímetros de longitud. El transverso cruza más o menos el abdomen de hipocondrio derecho y hipocondrio izquierdo. El descendente 25 centímetros más o menos. Y por último la parte libre del colon, que es el colon sigmoides. ¿Cómo definimos el megacolon? Pues es una patología que se caracteriza por la dilatación progresiva del colon, manifestándose clínicamente por trastornos que van desde el enlentecimiento de la progresión del bolo fecal, como estreñimiento crónico, hasta la obstrucción total del tránsito intestinal en el colon, ya sea por una complicación que puede ser un vólvulo o un fecaloma. Es un megacolon primario y adquirido como resultado de la destrucción de los plexos de Meissner y Auerbach, y generalmente es producido por el Trypanosoma crucis, la enfermedad de Chagas. Aquí vemos un poco la desligación del intestino grueso. ¿Ya? En 1909, Carlos Chagas, médico brasilero, descubre la enfermedad que lleva su nombre, insinuando la presencia de megavísceras como parte de este cuadro clínico que se presentaba del Chagas. En 1916, Arthur Neiva reporta tripanosomiasis americana en Bolivia. En 1945, Badines y Pisi, chilenos, demuestran que el parasitismo del sistema nervioso central y el compromiso de los plexos de Meissner y de Auerbach en este tipo de patología. En 1955, Fritz Koberle, brasilero, identifica la presencia de nidos de leishmania en megavíscera y él mismo sugiere que las toxinas liberadas por las leishmaniasis destruían también los plexos de Meissner y Auerbach, produciendo una disminución y por último la ausencia de los plexos en piezas operatorias y necropsia. En 1963, Okumura en Brasil, con trabajos experimentales, demuestra la agresión directa del tripanosoma y la destrucción de los plexos nerviosos, lo cual va a producir la enfermedad. Él reprodujo esta enfermedad en ratas, y le produjo megacolon a estos animales por esta destrucción. Dentro de la histología y fisiología del colon, pues la función primordial es absorber la mayor parte del efluente o afluente ileal, con el fin de reducir las pérdidas fecales de agua, y electrolitos y también de nutrientes. La motilidad, el tiempo de tránsito debe ser más o menos entre 36 a 48 horas de tránsito, el movimiento, la motilidad del intestino. Tiene que haber un buen desarrollo de flora intestinal al intestino. Dentro de las características, la absorción y la desecación de la materia fecal y la secreción colónica de mucus como lubricador y protector de la barrera. Son las funciones que va a desempeñar la mucosa colónica. El bicarbonato neutraliza los ácidos producidos en el metabolismo bacteriano. Y aquí vemos un megacolon. Aquí más que megacolon estaríamos hablando de un alargamiento del colon, lo cual se denomina dólico colon. Mega es cuando crece en su anchura y dólico es cuando crece en largura. Si hablamos de dólico megacolon es cuando estamos hablando de un crecimiento en longitud y en anchura. El signo de Romaña. El signo de Romaña es una lesión a nivel ocular que se ve, generalmente se produce por la picadura de la vinchuca a este nivel, lo cual nosotros lo infectamos al rascarnos inconscientemente y nos transmitimos generalmente la infección. La vinchuca no nos inocula directamente a la sangre el tripanosoma, sino la vinchuca lo defeca, ya cerca del lugar donde ha mordido, defeca. Entonces, nosotros al rascarnos esta picadura esa materia fecal que está cerca del lugar de la picadura, pues nosotros la introducimos dentro del torrente sanguíneo.
Y ahí tenemos pues Osvaldo Cruz, que fue el que descubrió ya el Trypanosoma cruzi, ya de ahí viene su nombre de acuerdo a su apellido, Osvaldo Cruz, ya fue el que descubrió que la enfermedad de Chagas era causada por este Trypanosoma. Ya, como dice, es una enfermedad provocada por el Trypanosoma cruzi, por picadura de la vinchuca. Es predominante en la región entre México y la Patagonia, ya en América del Sur. Es una enfermedad crónica después de 10 a 15 años de infestación, ya. Y estas son las zonas endémicas. Brasil y gran parte de Bolivia, pues son zonas endémicas, como pueden ver. Aquí tenemos al Triatoma infectan, que se llama, o vinchuca, en una foto, ahí tenemos en otra, y es la que encargada de la infección. Y aquí tenemos al jovencito del Trypanosoma cruzi, ya que es el causante de esta enfermedad. Y lo podemos ver en dibujo y aquí lo podemos ver en la sangre, ¿no? Microscópicamente. Eh, el Trypanosoma cruzi es un parásito que daña las células del sistema nervioso autónomo. Las lesiones neuronales alteran la motilidad del colon. Las funciones del plexo de Meissner y Auerbach son de mantener el tono, el control del peristaltismo y la coordinación de los movimientos del colon. ¿Ya? Entonces, las consecuencias de estas alteraciones van a producir una retención crónica de heces, un alargamiento y una dilatación del colon, lo cual llamamos nosotros el dólico megacolon, como les expliqué anteriormente. Es frecuente a partir de entre los 30 y 50 años de edad. Los síntomas principales son estreñimiento, distensión abdominal y dolor. ¿Cuándo se complica? Normalmente sospechamos de un megacolon chagásico cuando hay antecedentes de estreñimiento crónico, cuando el paciente refiere que tiene problemas para ir al baño, tiene estreñimiento crónico. Entonces esa es la manifestación del megacolon no complicado. Ya si nos presenta distensión abdominal, dolor, hay que pensar ya en un megacolon complicado, que tenemos que saber distinguir estas dos cosas, el no complicado y el complicado. Aquí tenemos una imagen de un megacolon, un megasigma bastante grande, ya hay mucho más grande que ese es un tamaño mediano más o menos. Dentro de la fisiopatología nos dice que una teoría es preconizada por Harv Gamma con estudios de electromanométricos ya de las presiones intramurales del colon sigmoide y del recto en 1966. La progresión ya del bolo fecal es a través de las ondas peristálticas sincrónicas, ya que llegando al recto provocan relajamiento del mecanismo esfinteriano, ya, o sea, el esfínter interno dando así el pasaje al bolo fecal. Entonces, esta tiene que ser una dilatación sincrónica, se producen las dilataciones, relajación de esfínter, etc. Cuando este mecanismo es alterado en el chagásico, entonces se puede haber una actividad motora contráctil del intestino aumentada a nivel de colon sigmoide, ya sea como compañía a las alteraciones del mecanismo de apertura y cierre del aparato esfinteriano. O sea que no hay una coordinación entre las ondas peristálticas de contracción del colon y la relajación de esfinteriana, lo cual lleva a que se produzca choque de presiones. Entonces, la referida autora, ya Harv Gamma, la doctora Gamma, es una doctora brasilera muy reconocida, ya la doctora ya falleció recién, realmente una eminencia en coloproctología en Brasil, ¿ya? Ella concluye que existen dos mecanismos presentes en la alteración del movimiento colorectal, la disinesia y la acalasia. La disinesia es una incoordinación de los movimientos peristálticos y la acalasia es la falta de relajación del esfínter. Entonces, muchas veces, aquí tenemos, como vemos en la gráfica, hay movimientos positivos de contracción y hay una negatividad en la relajación del esfínter, lo cual provoca que aumente la presión a este nivel y lleve en forma crónica a producir dilatación a nivel del colon. Esto, como dijimos, debido a que el tripanosoma pues produce una alteración en estos plexos nerviosos, tanto de Meissner como de Auerbach. ¿Ya? Entonces, lo cual nos llevaría a la producción de esto que vemos aquí. ¿Ven? Este es mucho más grande que el que vimos hace rato.
Realmente son impresionantes ver estos megacolon cuando uno los opera. Ya así generalmente están saliendo de la barriga. Ven, ahí está la mano del cirujano, pues miren este monstruo, son bastante grandes. Bueno, de acuerdo a la clasificación de la dilatación, el segmento que está afectado, pues podemos tener un megarecto, una megarectosigma, megacolon total, ¿ya? Y de acuerdo a la fisiopatología tenemos pues el megacolon primario y el megacolon secundario. A nivel de Bolivia está afectada más o menos un 83%, 6 de 9 departamentos son departamentos endémicos. Se dice que 1 de cada 5 habitantes pues son chagásicos, ¿ya? Y generalmente el Chagas tiene tres órganos de choque. Aquí nombramos 2, megacolon, ¿ya? El colon, el corazón, produciendo miocardiopatía chagásica, y a nivel de esófago también produciendo la acalasia. Entonces son los 3 órganos de choque generalmente del Chagas: el colon, el corazón y el esófago. Y aquí podemos ver un flujograma sobre la clasificación ya del megacolon primario y el megacolon secundario o falso megacolon. Generalmente el megacolon primario se produce porque hay una lesión a nivel del colon. El problema está en la pared del colon, como es la ausencia o degeneración de los plexos nerviosos, tanto de Meissner como de Auerbach. Puede ser congénita, el niño nace con esta, es la enfermedad de Hirschsprung, megacolon congénito o enfermedad de Hirschsprung se llama, y las adquiridas. Y la causa más frecuente, como tenemos, son el Chagas, ¿no? Que es el que destruye estos plexos. Tenemos también la enterocolitis, vitaminosis B1, algunas toxinas diftéricas. Y tenemos el megacolon secundario, megacolon falso, donde en este megacolon se produce, pese a que hay una integridad en los plexos de Meissner y Auerbach, no hay alteración, sino se produce por otro tipo de mecanismo. Congénita generalmente cuando hay algunas atresias, malformaciones, algunas bridas que impiden el tránsito normal intestinal, entonces este colon va a empezar a dilatarse por esta obstrucción que hay. Adquirida pues por cicatrices, tumores, estrecheces, a veces posquirúrgica, ya que puede presentar el paciente. Y unas causas psiquiátricas, ¿no? Algunos enfermos psiquiátricos desarrollan megacolon también por la retención crónica de la materia fecal. No van al baño cuando estos pacientes cuando tienen ganas y hacen una retención crónica de materia fecal, lo cual lleva a la formación de un megacolon. Dentro de esta psiquiátrica, aquí en Bolivia se llama el megacolon de las alturas, ya que se presenta en campesinos que viven en el altiplano. Esto debido a que esta gente también tiene una retención crónica de materia fecal, porque ellos en las noches, por el intenso frío que existe en la zona, no van al baño. Si tienen ganas de ir al baño, se aguantan las ganas de defecar, ya, y recién cuando amanece y sale el sol, ellos van al baño. Entonces, esta retención crónica de materia fecal también puede llegar a producir un megacolon, que nosotros lo llamamos el megacolon de las alturas. Dentro de la clínica se puede presentar de 2 formas. Como le dije, el megacolon simple o no complicado, cuyo síntoma predominante es la constipación crónica o el estreñimiento crónico, que el paciente refiere que soy estreñido, doctor. Ya, entonces hay que sospechar. Y bueno, y el megacolon complicado. Las complicaciones pueden ser el fecaloma y el vólvulo. Aquí tenemos una imagen donde vemos un colon bastante grande, como ven, donde estoy siguiendo, ¿ya? Y una imagen, esta imagen llamada imagen en miga de pan, es una imagen típica de materia fecal. Entonces aquí nosotros podemos deducir de que este cuadro se trata de un fecaloma, un gran fecaloma, porque todo esto está lleno de materia fecal. Acá tenemos otra imagen igual, vemos un colon bastante grande y todo esto es materia fecal. También estamos hablando de un fecaloma. ¿Ya? Dentro de los síntomas, bueno, el paciente cuando hay un megacolon generalmente complicado con fecaloma, que es la acumulación de materia fecal en el intestino, lo cual forma una bola grande, un tumor grande de materia fecal.
ya que no dejase. Pero esto no se produce de la noche a la mañana, sino esto tiene un proceso crónico. Ya el paciente refiere ya muchos días. Dentro de la sintomatología, uno le examina, lo primero que le tiene que preguntar al paciente, ¿desde cuándo que no va al baño? Si el paciente dice, doctor, hace 15 días, 20 días que no voy al baño, tenemos que pensar de que se trata de un fecaloma, ¿ya? Porque el fecaloma es crónico, el vólvulo es agudo, ya lo vamos a explicar después. Entonces el paciente refiere falta de eliminación de materia fecal durante varios días, semanas, incluso hasta meses. Ahí tenemos esa sensación de querer ir al baño. Hay una diarrea que se llaman diarreas paradojales o diarrea falsa. ¿Por qué se llaman paradojales? Porque no puede ser que un paciente con un fecaloma, con un bollo de caca ahí, tenga diarrea, ¿no? Entonces, generalmente esto se produce porque el centro del fecaloma es líquido. Por afuera el fecaloma es pétreo, pero por en el centro es líquido. Ya, entonces muchas veces se perfora este fecaloma y ese contenido líquido del medio sale. Entonces, por eso que se presenta estas diarreas falsas. Y lógicamente un dolor tipo cólico porque ese intestino hace fuerza tratando de vencer esa, esa, esa masa que hay, ¿no? Dentro de los signos, pues tenemos el signo de Godet o de Hoffmol, se llama, ¿ya? Es cuando uno apretamos esta zona dura en el abdomen tumoral, se siente como una masa dura, sobre todo en hipogastrio, a veces en el lado izquierdo, comprimimos y se deprime, como es materia fecal, va a deprimir y queda la huella, ahí la digitopresión donde hemos apretado de la materia fecal. A eso le llamamos signo de Hoffmol. El signo de Yersuni es cuando se palpa y se desprende la mano y se levanta la mano sobre esa tumoración y se siente como si estuviese desprendiendo un scratch y es la pared del colon que se desprende del fecaloma. ¿Ya? El signo de Finocchiotti es el mismo que Yersuni, pero es cuando se oculta la crepitación, ¿ya? Por el roce, el desprendimiento de la pared del fecaloma con la pared interna del colon. Entonces uno oculta y desprende y levanta el fonendoscopio y se siente como, se escucha como si desprendiera. Aquí esta imagen vemos un gordito, esa no es una imagen de un fecaloma, esta imagen es un gordo cervecero nomás, porque esa no es una imagen típica de fecaloma. Realmente el megacolon nos da una distensión abdominal asimétrica, ¿ya? Porque solo es una parte del colon la que está dilatada. Y aquí tenemos, como digo, dentro del diagnóstico, pues tenemos, como digo, la clínica es muy importante para distinguir y sospechar si se trata de un fecaloma o de un vólvulo, como teníamos aquí la radiografía simple de abdomen, la imagen en miga de pan, que es la misma imagen que vimos acá, ya imagen en miga de pan, la misma imagen que vimos acá, pues nos da la imagen en miga de pan, que es la característica de este tipo de patología, ¿no? Aquí tenemos igual un estudio tomográfico donde nos da la imagen en miga de pan, clarita, típica de un fecaloma. Aquí un fecaloma bastante grande, acá otra fecaloma, ¿ya? Y eso en sí es lo que consiste, lo que es el fecaloma. Ahora hablamos del vólvulo, que es la otra complicación. ¿Qué es el vólvulo? Pues el vólvulo no es más que la torsión ya del colon sobre su propio eje. ¿Qué parte es la que se volvula? Generalmente es el sigmoide. Puede ser el ciego o el transverso cuando tiene un meso bastante largo, pero generalmente el colon sigmoide, que es el que más se dilata, es más redundante, más libre, es el que más fácilmente se volvula y se gira sobre su propio eje entre 180 hasta 360 grados, ¿ya? Inclusive llegando a la isquemia. La torsión ocurre generalmente en sentido contrario a las manecillas del reloj. Entonces, esto se produce de un momento a otro. Ya es un cuadro agudo. Ustedes al preguntarle al paciente, le dicen, ¿cómo sucedió? ¿Cómo empezó esto? El paciente dice, yo estaba bien, doctor, antes de ayer estaba bien, pero de un momento a otro sentí que se me hinchó la barriga y ya no pude tener eliminación de ese gases. Entonces, tenemos que pensar que se trata de un vólvulo, no de un fecaloma. El fecaloma tiene el antecedente de no eliminar gases. No gases elimina, pero ese en muchos días.
Cambio en el vólvulo no hay eliminación ni ni de gases de un momento a otro. Ayer estaba bien, hoy está mal el paciente. ¿Ya? Como dijimos, los segmentos que se pueden volvular son el sigmoide, ciego transverso, pero el más frecuente es el colon sigmoides. Dentro de la clínica, pues nos va a dar una sintomatología de una obstrucción intestinal mecánica, ¿ya? Distensión abdominal asimétrica, el signo de Womble, que se ve en peristalsis por encima del sitio donde puede estar la oclusión. Como le digo, es asimétrico, el abdomen está como llamábamos antiguamente las pelotas cuando estaban todas dobladas, está tableada tu abdomen. Pues es un abdomen tableado. Generalmente hay un abombamiento en el hemiabdomen izquierdo y el abdomen derecho, mi abdomen derecho está deprimido, ¿no? Y es por ese colon sigmoide que está dilatado. Puede haber ruidos intestinales bien aumentados, dolor tipo cólico, náuseas, vómitos, constipación. Puede haber diarrea falsa, que es de moco sobre todo, que es del resto que queda del intestino, pero más frecuente es en el fecaloma el tema de las diarreas falsas. Dentro del diagnóstico, el tacto rectal es muy importante, tanto en el fecaloma como en el vólvulo debemos hacer un tacto rectal, ya que la ampolla rectal libre o vacía nos habla de un fecaloma, de un vólvulo. En cambio, si hacemos un tacto rectal y sentimos una masa dura, ya a este nivel estamos pensando en un fecaloma que está localizado en esta zona. Dentro de la rectosigmoidoscopía, ya se puede hacer en el vólvulo la rectosigmoidoscopía, ya se introduce el rectosigmoidoscopio y vamos a avanzar hasta encontrar el signo del remolino de Finochieto, de la roseta de Finochieto, que es el lugar donde se observa que está torcido el colon. Entonces uno introduce el rectosigmoidoscopio hasta llegar al lugar que forma una roseta, ¿ya? Que es donde el colon se ha torcido sobre su propio eje. Ya puede inclusive observar lesiones de tipo isquémico en esa zona porque está sufriendo el intestino, está torcido, ¿ya? Esta rectosigmoidoscopía muchas veces nos sirve también como tratamiento porque a través de este rectosigmoidoscopio podemos introducir una sonda, ¿ya? Y llegamos a esta roseta y la sonda la presionamos sobre la roseta, llegando a franquear la roseta y podemos devolvular. Al franquear la roseta hay una pérdida de aire del fecaloma y del vólvulo y se deshace el vólvulo y eso se llama la devolvulación a través de un rectosigmoidoscopio, que es un tratamiento que sí se hace. ¿Ya? Ante la falla, pues se tiene que seguir otro tipo de conducta, que después lo vamos a hablar. La radiografía simple de abdomen, como le dije, nos puede ver, no nos va a mostrar, pues, como en el fecaloma, la imagen en miga de pan típica, pero sí nos vamos a mostrar imágenes de dilataciones grandes del colon. ¿Ya? Como podemos ver aquí, en esta imagen vemos un colon bastante dilatado, ven esta imagen bastante grande, ¿ya? Este es un vólvulo de sigmoide gigante, ¿ven? Es un sigmoide bastante grande, ¿ya? Acá ven esta otra imagen, han metido inclusive contraste por el recto y solamente llega hasta ahí, porque todo esto está volvulado, se ha liado el colon sobre su propio eje. Nos da una imagen a manera de omega, de asa, como un grano de café grandote, son típicas imágenes del bol, ¿ven? Esta es una imagen, pareciera que fuera un grano de café bastante grandote, ¿ya? Es típica imagen del vólvulo. Ahí vemos el intestino está volvulado, ¿ya? Igualmente, aquí como ven, ya un vólvulo bastante grande, una omega. Acá igual, ven las imágenes bastante, el intestino grueso nos damos cuenta por estas austras que tiene, nos damos cuenta de que se trata de intestino grueso. Otra vez el grano de café, ya aquí vemos una gran dilatación, algo de materia fecal, pero aquí se ve un intestino bastante dilatado, bastante grande. ¿Ya? Y esta es la imagen en dibujo que nos expresa cómo el intestino pues se volvula se gira sobre su propio eje y crea esta imagen, ¿ya? El vólvulo de sigmoide. ¿Ya? Aquí ven la imagen donde se produce es un dólico megacolon, un colon largo y ancho. Como ven, estos de acá ya es lo que lleva generalmente a que se volvule. El mesocolon, o sea, el meso que irriga el colon,
produce estas mesenteritis retráctil, o sea, se van aproximando la parte inferior, ya la parte inferior de este asa dilatada, se produce una retracción a este nivel, lo cual hace que estos extremos se junten y sea muy fácil que se volvule, como estamos viendo aquí. Esta imagen de aquí es una imagen de que este asa está volvulada, ¿ya? Aquí vemos ya otro vólvulo, este es un vólvulo típico, se lo está devolvulando. Las otras que vimos también eran vólvulos. Los peligros de la volvulación pueden llegar a la necrosis, donde se tiene que hacer muchas veces resurrección total del intestino. Aquí vemos intestinos volvulados con signos de necrosis intestinal. ¿Ya? Aquí vemos otro vólvulo, como pueden ver aquí, ya está volvulado este intestino. Entonces, lo que les explicaba, la mesenteritis retráctil hace cuando este sigma es bastante grande, pues a este nivel se producen procesos inflamatorios y producen una mesenteritis retráctil, lo que hace que estos dos extremos se aproximen. Y al estar juntos, y esta asa bastante grande, hacen de que fácilmente se pueda volvular ya en cualquier momento. Entonces ese es generalmente el mecanismo de la volvulación. Bueno, dentro del tratamiento del megacolon no complicado, significa que cuando solamente el paciente refiere que tiene problemas de estreñimiento, pues se puede utilizar tratamiento dietético, laxante, y esta sintomatología persiste y es muy molesta para el paciente, pues se tiene ya que pensar en el probable tratamiento quirúrgico, ya de que se tiene que hacer una preparación preoperatoria para la cirugía. Ya aquí tenemos que ver el estado general del paciente y el estado del colon. La preparación tiene que ser en ambos sentidos. ¿Ya? En el tema de preparación del estado general del paciente tenemos que ver que el paciente no esté anémico, el paciente tenga una buena cantidad de proteínas, o sea, que no exista hipoalbuminemia. Hay que realizar estudios del cardiólogo para la cirugía, realizar pesquisa de otras patologías. Entonces, lo importante es el paciente para operarse de colon, para hacer una cirugía de colon programada, pues se tiene que el paciente estar en buenas condiciones nutricionales, tener la aprobación cardiológica y si tiene alguna otra patología, pues estar estable, ya como sea diabetes, hipertensión, etc. Y en segundo lugar, tenemos que hacer también la preparación del colon. ¿En qué consiste la preparación del colon? En que tenemos ya de que limpiar el colon. El colon no olvidemos que contiene materia fecal. Entonces, si queremos hacer una cirugía donde hagamos el colon normalmente es sucio, entonces si vamos a hacer una cirugía necesitamos preparar el colon, limpiarlo el colon, porque no se puede hacer una resección y una sutura en un colon que está sucio con materia fecal. Entonces generalmente se hace una preparación entre 5 o 6 días que dura, que es a utilizar dieta sin residuos, algún laxante suave, vaselina, nosotros usamos Vaselagar, ya hay varios laxantes, se usa vía oral. Enemas evacuantes, generalmente 2 veces por día se le coloca enemas evacuantes y antibióticos que utilizamos. Yo utilizo el metronidazol, un comprimido cada 8 horas, ¿ya? Y utilizo el Bacterol o Bactrin o el sulfamethoxazol más trimetoprim, el Forte, 2 veces al día utilizo. Esos son los 2 antibióticos que yo utilizo para hacer mi preparación del colon y durante 5 días le doy. Un día antes de la cirugía, como dice allí, utilizo manitol, una solución que viene un suerito de 500 ml de manitol al 20%. El manitol es un diurético osmótico, ya es hiperosmolar, es dulce. Eso se lo diluye en medio litro de agua también y se completa 1 litro total. Y eso se le da al paciente que se lo tome. El paciente está en 1 hora, en 2 horas se lo puede tomar el manitol. ¿Ya? Y esto le va a producir una diarrea al paciente fisiológica, ¿ya? Va a hacer diarrea de agua, lo cual va a terminar de lavarnos el intestino del colon, ya terminar el trabajo que hicieron las enemas.
Cuando ya empieza a dar manitol al paciente, hay que darle un suero, hay que colocarle suero al paciente porque se puede deshidratar, entonces hay que administrarle un suero adicional para que no se deshidrate el paciente. Y una vez tenemos preparado nuestro colon, pues vamos a hacer el tratamiento quirúrgico, ya el cual consiste en la resección ya del intestino dilatado afectado y en la anastomosis término-terminal inmediatamente. Esta es la cirugía programada, ¿ya? Llamada cirugía de Dixon, ¿ya? Cirugía de Dixon. Se hace una resección recto-sigmoidea, el segmento, y se hace una anastomosis término-terminal, lo más baja posible, más o menos 6-8 centímetros del margen anal, ¿ya? Entonces, en esto consiste la cirugía de Dixon. Ya, como le dije, una cirugía preparada, es una cirugía programada, se la realiza en colon limpio. Generalmente cuando podemos devolvularlo al paciente, ya se lo devolvula y se hace este tipo de cirugía previa preparación del estado general del paciente. ¿Ya? O el paciente que viene con un megacolon no complicado y dice, quiero operarme, doctor, entonces revisamos tanto la parte física del paciente como la preparación mecánica del colon y operamos y hacemos el procedimiento de Dixon. ¿Ya? Puede haber diferentes tipos de anastomosis, una seco-rectoanastomosis, ascendo-rectoanastomosis, ilio-rectoanastomosis, depende de la cantidad de colon, el segmento de colon que extraigamos y siempre después se deja un drenaje tubular, ¿ya? Aquí como vemos en la imagen, pues se opera al paciente, no se utiliza esta incisión, se utiliza generalmente incisión mediana, laparoscópicamente también se lo realiza, ¿ya? Pero también se tiene que hacer una pequeña incisión cuando se va a extraer la pieza del colon. Entonces se saca el colon que está en exceso, como ven, y se corta y se lo vuelve a unir el colon, anastomosis término-terminal, y se acaba. A esto, como le dije, llamamos cirugía de Dixon en un solo tiempo. Es una cirugía programada, ¿ya? En caso de emergencia, pues es muy diferente la cosa, ¿ya? Cuando es una emergencia, o sea, el paciente no se puede devolver ya con su vólvulo, no se puede devolver o está con un fecaloma el paciente, entonces a este paciente hay que solucionarle el problema de la mejor forma, rápido, ¿ya? Como no es un colon preparado, el paciente también en su estado general probablemente no sea adecuado, ya, entonces tenemos que hacer un procedimiento de emergencia. ¿Y en qué consiste? Hay dos tipos de procedimientos que se hace, la cirugía de Mikulicz y la cirugía de Hartmann. Normalmente lo que hacemos es la cirugía de Hartmann, llamada también Hartmann 1, le llama, que consiste en una sigmoidectomía, o sea, sacamos el colon, como vemos acá, sacamos el segmento afectado, ¿ya? Pero no unimos directamente, porque es un colon sucio, un colon que tiene materia fecal, que no está preparado, y si unimos esto, pues esa anastomosis no nos va a servir, no nos va a durar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en este caso? Tenemos que hacer una colostomía terminal, o sea, cerramos la porción distal del colon, la que va al recto, se la cierra y se la deja cerrada, y la parte proximal del colon se la aboca hacia la pared del abdomen, produciendo una colostomía. Entonces, esta es la cirugía de Hartmann. Como pueden ver aquí en la imagen, ya se ha elaborado, esta es una Mikulicz, como ven tiene dos bocas, en caño de escopeta se llama la Mikulicz. Nosotros no hacemos Mikulicz, generalmente hacemos la Hartmann, como ven aquí, esta es la boca de una colostomía, una Hartmann. Ya, es la que más hacemos. Algunos, como digo, ven, esta es la Mikulicz, como les muestro aquí. Es la técnica de Mikulicz donde dejan en caño de escopeta, que se llama, las dos bocas, la parte distal y la parte proximal. ¿Ya? Nosotros no realizamos la Mikulicz, hacemos la Hartmann, ¿no? Y después del tratamiento postoperatorio que vamos a hacer, en una dieta cero al paciente, hidratación parenteral, antibiótico, analgésico, procinético, protectores gástricos, bloqueadores de bomba de protones o H2, control de diuresis, del drenaje que se deja y controles generales. Entonces, ¿cuál es el objetivo de entender esto? ¿Ya?
Cuando la cirugía es programada, se hace una cirugía de Dixon en un solo tiempo, ¿ya? Se corta el segmento y se vuelve a unir. Cuando la cirugía es de emergencia en colon no preparado, se hace la cirugía de Hartmann, que es una resección del sigmoide y una colostomía terminal. Eso se llama Hartmann 1 o primer tiempo de Hartmann. Después de 3 meses recién se puede volver a reconstruir a ese paciente. Ya el paciente se va, se alimenta bien, llega y tenemos que hacer la preparación del colon, limpiar ese colon, y una vez esté limpio ese colon durante 5 días, recién entramos y lo operamos al paciente y lo volvemos a unir. Ese es el segundo tiempo de Hartmann, o le llaman Hartmann 2 también algunos autores, ¿ya? Entonces la cirugía de emergencia necesariamente se tiene que hacer en 2 tiempos, ¿ya? Como aquí el tratamiento del fecaloma, muchas veces el paciente que está con fecaloma, es un fecaloma que no es muy grande, se le puede hacer un tratamiento, tratar de sacar este fecaloma. Para esto existe un enema que se llama enema tipo Murphy, ¿ya? Que es una proctoclisis. ¿Qué significa? Que es un goteo que se le pone a través de una sondita anal al paciente, ya, para tratar de deshacer ese fecaloma que está allí. Ya la enema Murphy pues tiene puede tener, aquí dice leche, 200 ml como ven, pero muchos le ponen hasta 800 ml de leche. Pueden utilizar miel o usan vaselina, usan un sobre de bicarbonato de sodio. Entonces se puede utilizar generalmente 50 ml de vaselina, ya, un sobre de bicarbonato de sodio. Ya miel no se utiliza, nosotros casi no utilizamos miel, solamente vaselina o glicerina, 50 ml, bicarbonato de sodio, un sobre, y 900 ml o 1 litro de leche, ¿ya? Entonces eso se lo mezcla y se lo pone en un frasco de suero, ¿ya? Y se le empieza a poner a goteo, a más o menos de 20 a 40 gotas por minuto tiene que entrar esta enema. Dice que la gota va a destruir a la piedra, ya que es lo que hace humedecer el fecaloma. Después de cada enema Murphy, que más o menos tarda entre 4 a 6 horas en entrar un enema Murphy, se tiene que colocar un enema evacuante para ir ayudando. En el fecaloma, antes de iniciar los enemas, muchas veces se hace un tacto rectal y se trata de deshacer la cabeza del fecaloma, o sea, con el dedo tratar de ablandarlo y deshacer este fecaloma para que el enema Murphy haga mejor efecto. En caso de que fracase este tratamiento para tratar de evacuar un fecaloma y dejar sin fecaloma el colon, se tiene que ir a la cirugía de Hartmann, ya, a la cirugía de emergencia en este tipo de pacientes. También el paciente, cuando está en mal estado general, como dijimos, ya sea por fecaloma o por vólvulo, como dije, se tiene que hacer el procedimiento de emergencia. Cuando paciente en mal estado general, perforación del asa intestinal, el paciente con peritonitis, por sepsis, se tiene que hacer laparotomía, hacer el procedimiento de Hartmann, que es el que hacemos. Opcionalmente Mikulicz, pero normalmente nosotros hacemos el procedimiento de Hartmann porque sacamos ese ase bastante grande que hay ahí. Perdón, aquí había uno más, como le digo, el tratamiento del vólvulo lo mismo, se hace una endoscopía, una rectosigmoidoscopía y se trata de devolvular. Si se devolvula, ese paciente puede ir a una preparación para cirugía programada. En caso de que no se pueda devolvular al paciente, ya se tiene que hacer el tratamiento quirúrgico de emergencia que ya dijimos, la cirugía de Hartmann. Muchas gracias, jóvenes.